Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña. Yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación que siempre le doy a las personas que me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral. Comunícate con ellos a través de su número de WhatsApp, escríbeles, ellos te responden muy rápido, haz una cita con ellos, la primera va a ser totalmente gratis. Y bueno, y hoy es 2 de febrero y queremos felicitar a nuestro querido Caloyero Tramonte, hoy cumple 56 años. Felicitaciones, Caloyero, además de nuestro estilista, Caloyero es nuestro gran amigo, te queremos muchísimo y bueno, hoy estuvo ahí trabajando, celebró su cumpleaños haciendo lo que más le gusta, que es poniendo bonito a todo el mundo. Así que te queremos mucho, mañana pasamos por allá, Caloyero, y ya sabes, si quieres hacer una cita con él, ahí tienes su página web y también su aplicación que es Tu Red. Regresamos con Agárrate. Bueno, en Venezuela ya tenemos varios días con un showcito ahí que tiene a todo el mundo así como, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Unas detenciones por narcotráfico que llaman la atención porque vienen del lado del oficialismo. Que si una alcaldesa chavista, pero bien chavista porque se ha tomado foto con Maduro, pero de la extrema revolución y bueno, una diputada y bueno, unos cuantos por ahí que están inscritos en el PSV, todo el mundo preso y por drogas, nada más y nada menos. Bueno, yo realmente opino que ha sido sobreactuado el show, ¿no? Ahí tienen algunos y digo que ha sido sobreactuado porque después de estas detenciones que han sido así como escandalosas, ¿no? O sea, las ponen ahí bien abiertas y bien públicas, con bastante reflector para que se vea muchísimo, pero entonces vienen las declaraciones estas dramáticas como las de Jorge Rodríguez. Vamos a escucharlo. Hemos recibido un golpe, sí. Nos estamos levantando desde el mismo momento en que levantemos nuestras manos y digamos que allanamos la inmunidad parlamentaria de esa delincuente, de esa traidora, que digamos que aceptamos la renuncia de esa delincuente, de esa traidora, que pidamos a la Fiscalía que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Ese es nuestro deber. La sobreactuación, ¿no? También lo vimos de parte de Tarek El Aissami. Vamos a verlo. Que el pasado 28 de enero se desplegó conjuntamente con los organismos competentes del Estado y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, el operativo Mano de Hierro, en el que fue desmantelada con éxito una peligrosa red
de delincuencia organizada dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustibles en el estado Anzoátegui. En dicho operativo fueron aprehendidos los cabecillas y principales cómplices, entre los que destacan funcionarios de alto nivel como Carlos Rafael Vidal Bolívar, alcalde del municipio Independencia del estado Anzoátegui, quien, traicionando la confianza del pueblo, usaba indignamente su investidura para saquear los bienes públicos, deshonrando con ello a la institucionalidad. Del mismo modo, fueron capturados los ciudadanos Manuel Junior Gil da Silva, fiscal superior del estado Bolívar, capitán Guardia Nacional Antonio José Barrios González, comandante de la tercera compañía de la Guardia Nacional Bolivariana en la población de Soledad, Virginia María Azócar Guilarte, encargada de la estación de servicio, Luis Javier Corona Bolívar y Junior Enrique Nicolás Pérez. En estos momentos continúa la búsqueda y captura del resto de los delincuentes que hacían parte de esta organización criminal, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque repudia la oprobiosa participación de funcionarios en estos delitos contra la nación. Lo más lamentable de todo esto es que cuando ocurre algo así en un país normal, pues bueno, los ciudadanos aplauden que las instituciones funcionen. Pero en Venezuela todo el mundo se queda así como que, ajá, ¿qué habrá detrás de todo esto? ¿No? Porque nadie cree en que esto sea simplemente un operativo contra el tráfico de drogas o contra el tráfico de combustible. Hay una teoría que surgió hoy y esa es la del diputado de la fracción 16 de julio, José Luis Pirela. Lo tenemos conectado para que nos cuente cuál es la teoría que él maneja con respecto a esto. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Bueno, saludos, Patricia, saludos a ti y a todo tu equipo. Bueno, realmente tu pregunta nos obliga a todos los venezolanos y a toda la comunidad internacional que sigue a Venezuela, nos obliga a iniciar cualquier análisis con una pregunta. ¿Es nuevo en Venezuela la penetración del narcotráfico? ¿Es nuevo en Venezuela la utilización, el uso y abuso del poder para contrabandear combustible? Mira, desde el 2016, cuando arrancó el periodo de esta Asamblea Nacional, 2016, 2017, ha habido debates en el país y en el Parlamento relacionados con el tema de la penetración del narcotráfico en las altas esferas del régimen y con la vinculación política de la delincuencia transnacional con un proyecto político autoritario en el continente. Todos recordamos el viejo debate de los Flores, todos recordamos las listas de Estados Unidos con señalamientos hacia jerarcas del régimen, todos recordamos las confesiones de narcotraficantes como Walid Makler, señalando gobernadores, ministros, entornos familiares, militares, prestando favores al narcotráfico en el control de aerolíneas, en el control de puertos como el de Puerto Cabello. De manera que ese no es un tema nuevo. Como no es un tema nuevo el desvío y la denuncia constante de la gente que está en las colas de gasolina en Venezuela, que ve pasar las gandolas llenas y que no llegan a ninguna parte, es decir, que no llegan a ninguna estación para servir a usuarios.
Evidentemente, aquí hay otra cosa. Y como tú lo dijiste, el show se configura en un conjunto de ramas que no dejan ver el bosque. ¿Cuáles son las ramas de ese bosque? Las ramas de ese bosque es un cargamento de droga que está en Falcón, un grandísimo cargamento de droga que hay en Falcón, entre Falcón y Carabobo, que lo han estado moviendo funcionarios vinculados al PSV y que en esa guerra que existe en la cúpula, porque hay gente que está diciendo, no, esos son los soldaditos, los peones, que los están poniendo presos, pero los jefes que están metidos no los están poniendo presos. No, esos son los jefes dándose golpes abajo, utilizando y sacrificando a personas de las que luego con ese show que arma Jorge Rodríguez y Tarek El Aissami pretenden desmarcarse de esto. No estamos hablando de alcaldes, estamos hablando de diputados, estamos hablando de fiscales del Ministerio Público, estamos hablando de policías y jefes policiales y obviamente todos pertenecientes a un sector político interno del PSV. En Venezuela no hay ninguna posibilidad material de que alguien trafique drogas si no está amparado por el poder. En Venezuela no es posible contrabandear combustible si no está al amparo del poder. ¿Quién puede hacer eso materialmente? Es como puede hacerse. Es como que alguien lo agarre con un contrabando de oro, de coltán o de algún mineral y pueda pensarse que es hecho desde divorciado del poder. Es decir, si desde el 2016 y desde antes hay señalamientos sobre el tema del narcotráfico y 7 años después, 6 años después, es que comienzan a practicarse detenciones, esas detenciones no son el producto de una actuación ética ni de ninguna operación mano de hierro, como la quieren calificar, que más bien será una operación mano de seda, porque se fue permisivo durante muchos años con eso, o de una operación elástica porque le corrieron la arruga años de tráfico de drogas y de tráfico de gasolina, igual que de alimentos y otros, sin que hubiese correctivo. ¿Qué es lo que ocurre allí? Bueno, evidentemente que hay una corporación criminal, están hablando de un narcotraficante colombiano, pero es que tampoco eso es ninguna novedad, como no es ninguna novedad la presencia de carteles mexicanos en el sur del lago, en el Zulia, la presencia de carteles mexicanos en Perijá. San José de Perijá lo llaman Sinaloita, en son de chanza algunos productores. Y el país está hoy en absoluta indefensión en términos de soberanía. Allí está lo ocurrido en Barranca del Orinoco. Ahí está lo que está ocurriendo en Bolívar, lo que está ocurriendo en Amazonas, en el Delta, donde han desplazado a los indígenas de su hábitat natural para perseguirlos porque han confrontado el delito. Lo que está pasando en el Táchira, lo que está pasando en Apure, donde el gobernador de Apure no es ni al que le robaron las elecciones el 21 ni al que adjudicaron. El gobernador de Apure es Gentil Duarte. ¿Quién gobierna en Apure? En Apure gobierna Gentil Duarte. Y Padrino López se metió en la pelea entre la disidencia de la FARC de Gentil Duarte y la llamada Marquetalia de Iván Márquez. Y lo único que hizo fue comprometer la vida, la integridad y la seguridad de jóvenes oficiales en manos de un lobo que tiene el control político y territorial de esa zona. En ese marco y en el marco de la paliza de la revancha de Barinas, el régimen sale ahora a decir que es mano dura contra todos, que es la operación mano de hierro. ¿Mano de hierro con qué?
La operación Mano de Hierro que tenemos que cuidar es lo que viene, porque a mi juicio lo que se avecina son crímenes selectivos en esa lucha de control territorial y en esa lucha de control político en el marco de una pugna interna del PSV, donde se están disputando el control de negocios junto con bandas transnacionales. Y por eso alertamos a los sectores de la oposición a que estén atentos, porque el costo político de que el país y el mundo perciba que una tendencia política está traficando drogas y gasolina no es algo que el régimen va a permitir sin hacer nada. Viene una operación de siembra y de detención a sectores de la oposición para también tratarlos de vincular, porque este régimen siempre juega a igualar hacia abajo, a igualar hacia lo oscuro, y porque además el formato de caos, que es un diseño cubano, implica tratar de enlodar a todo el mundo. No hay políticos honestos, no hay fiscales honestos, no hay dirigentes honestos, no hay militares honestos. Aquí todo el mundo, a ellos les interesa meter a todo el mundo en el saco de la basura, en la charca, de igualarnos a todos en el marco del charco, y ese es el caos. ¿Para qué? Para sembrar más desesperanza. Como si en el país no hubiesen reservas, ¿no? Para que el ciudadano de a pie perciba que la única posibilidad que tiene es la de coger un morral e irse de Venezuela, porque no hay nada que hacer. No, aquí hay mucho que hacer. Y en el marco de esa confrontación delictiva, de control del delito, de la droga y de otros negocios turbios como la gasolina, ellos van a tratar de enlodar a todo el que pueda, independientemente de que esté vinculado o no. Algunos dicen, no, que caiga quien caiga. No, yo no quiero que caiga quien caiga. Yo quiero que caigan los responsables. Yo no quiero a inocentes presos por tráfico de drogas si no son traficantes. Yo no quiero a nadie preso. No me importa la ubicación política. A nadie preso por un delito que no ha cometido, porque ese es el retrato ampliado de un país descompuesto como el que tenemos, donde un sector político se ha vinculado a la delincuencia transnacional y obviamente no deja lugar sino para la sospecha de lo que viene, incluso hacia los propios militares. Los militares que pongan las barras en remojo porque tienen mucha cerca ardiendo y porque como hay realmente descontento, obviamente el régimen va a tratar de atemorizar a estos sectores. A mí me llama mucho la atención que dos de los estados de los estados que les entregaron a la oposición sean Barinas y el Zulia. Me llamó la atención desde el principio porque son dos de los estados por donde pasa la droga. Son dos de los corredores más importantes del narcotráfico. Y me llama la atención que se los hayan quitado a quienes lo manejaban para entregárselo a la oposición. Yo dije, después de esto debe venir una operación aquí extraña de los carteles de la droga que maneja el régimen, porque eso lo maneja el régimen. Y vino después esto, que además tiene su centro en Barinas y tiene su centro en el Zulia. Entonces, bueno, eso es una interesante pregunta. Es una interesante pregunta porque evidentemente el tema de la droga es tan evidente y tan notorio y escandaloso que ha llegado a un nivel en que oficialistas presos, pero fíjate el detalle, ahí hay uno de los mencionados detenidos, lo mencionan de haber estado detenido hace 3 meses con un cargamento de droga y andado otra vez traficando. ¿Y quién lo soltó? Exactamente. ¿Qué poder influyó para que lo soltara? No, es que yo no estoy diciendo que el tema del tráfico de drogas sea exclusivo del PSV, porque eso sería como hacer una acusación corporativa contra todo el PSV, y cuando decimos el país tiene reservas morales en todos los sectores de la sociedad, tampoco podemos negar que allí haya gente que sea honesta, independientemente de que tengan una visión político-ideológica diferente a los sectores democráticos. No, el problema es que estamos frente a un delito y frente a una conducta de tan prolongada impunidad, tan ampliada impunidad, en el que hay componendas de gente que está mirando a los lados, haciéndose loco. Frente a la droga pasa por allá y voltean la cara para otro lado para hacerse los locos en función de una componenda.
Pero así como hay sectores políticos que se prestan para esa vagabundería, Patricia, también hay intenciones de atemorizar sectores, de jugar a meter a todo el mundo en el mismo saco y de sembrar evidencias, como en otras ocasiones le han sembrado armas a personas para ponerlas presas. Bueno, porque ¿tú es crees que también que el régimen está dispuesto a pagar solo el costo político de que el país perciba con escandalizado que alcaldes, parlamentarios, fiscales y jefes policiales estén vinculados al tráfico de drogas y al contrabando de gasolina cuando el ciudadano no tiene cómo equiparle 40 litros, 50 litros a un vehículo? No, eso tiene un costo político muy grave y eso tiene que ver con el serio y profundo deterioro que está viviendo el régimen, que a mi juicio va a entrar en un mundo de contradicciones que va a implosionar y va a ser el ocaso y la culminación de este régimen. Ahora, ellos van a tratar de salvarse. ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, ampliando complicidades, acusando a quienes no son, sembrando gente que es inocente, poniendo más presos, intimidando y obviamente, y ese es muy cubano ese estilo, el crimen selectivo. Porque es que hay maneras de sembrar y es con que los que están detenidos ahora empiecen a confesar, ¿no? Y a entregar gente. Esa es otra. Que claro, en los interrogatorios entonces ellos digan quiénes son los cómplices o quiénes forman parte de los carteles de contrabando. Ahí viene eso también. Pero ¿tú crees que es serio que un dirigente, un alto dirigente del oficialismo salga a hablar de expulsiones o de renuncias militantes a alguien que ya está preso? Pero es que no es más serio. Es como si eso fuera fundamental en un caso de tráfico de drogas. O sea, por favor. Empezando, el tráfico de drogas es un delito internacional. El tráfico de drogas no tiene frontera. Es decir, un régimen que además tiene el antecedente de haber echado a la DEA de Venezuela. No tiene ese antecedente de haber echado a la DEA de Venezuela. Venir a querer despachar esto con el cuento de una operación Mano de Hierro. Operación Mano de Hierro después de una década de impunidad. O más de una década de impunidad. Más de una década de impunidad con el tema de la droga, quiero decir. No, son más de 10 años, José Luis. Son más de 10 años. Bueno, sí, claro, más de 10 años. Porque el cartel de los soles tiene más de 10 años. Tiene más de 10 años. El cartel de los soles es de vieja referencia. Ahora, ¿tú crees que en las Fuerzas Armadas no hay también descontento con eso que está ocurriendo? Claro. ¿Tú crees que el régimen no está interesado en atemorizar a los militares con este ambiente que hay? Pérdida de la soberanía, pérdida del monopolio del Estado en el tema de las armas, asalto, tráfico de droga, combustible, coltán, oro, hierro, etcétera. Es decir, es una disputa de rapiñas. Son hienas que están raspando la olla y que como ya se están tocando espacios territoriales de control, donde además están asociados con grupos de terroristas, con grupos de guerrilleros y con grupos de delincuentes, ¿no? ¿O qué es lo que está pasando en varias regiones del país? Hay una total desintegración de la unidad geopolítica. Hay un quiebre en el monopolio de las armas. Hay un quiebre en la defensa de la soberanía y hay una absoluta falta de apoyo popular de este régimen. Entonces, la cerecita del pastel frente a todo esto es dirigentes políticos vinculados al régimen traficando drogas y traficando. Ahora, aquí, ¿por qué, por ejemplo, todos esos presos de hoy no fueron presos antes? Pero no solamente eso. De verdad, y ojalá que no interpreten esto mal, y bueno, y que lo vaya a interpretar mal, a mí no me importa. Pero a mí me da risa esa alcaldesa con 7 kilos de droga. Porque la droga que pasa por Venezuela, los 7 kilos, se quedan en los bolsillos de ellos mismos. Bueno, pero ¿y es que tú crees que le quitaron 7 kilos? Pero 7 kilos, esa alcaldesa, 7 kilos se los da a los concejales de ella.
7 kilos tiene el acta, ¿oíste? ¿Ah? 7 kilos tiene el acta. Pero es que 7 kilos, es bueno, pero es que esa no le quitaron los 7, si le quitaron 7 kilos, eso era para el consumo familiar. Viciados. ¿Ah? Esos son procesos totalmente viciados. Se habla de una droga que había sido recuperada y volvió a la calle. Eso es más grave todavía. Exactamente. ¿Cómo es que una droga que ya fue incautada, que debe ser incinerada después de unas pruebas y unos trámites que establece la ley, está en la calle otra vez? O sea que hay un nuevo elemento de delito internacional en Venezuela. Se confisca droga y se recicla, vuelve a la calle la droga. Es decir, no es para un show, es para preocuparnos seriamente por el problema. Y este no es un problema exclusivo de Venezuela. Este es un problema que todas las autoridades internacionales tienen que prestarle atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Casigua El Cubo, que está allí en la frontera con Colombia, en el sur del lago, terminando Perijá, comenzando al sur del lago, ¿cuáles fueron las características de la elección de esa alcaldesa? Unas características violentas, con participación terrorista, de grupos armados. El pueblo de Casigua sabe que hubo muertos durante el proceso electoral, que nadie publicó porque no fue posible. La presidenta de la Junta Electoral Municipal de Jesús María Semprún, y ahí está el video, existe la prueba, es un hecho notorio y comunicacional, planteó que frente a todos los vicios existentes y a la falta de actas y a la violencia generalizada en que se desarrolló esa parodia electoral, era preferible repetir las elecciones. Y la autoridad electoral de ellos mismos, que ellos mismos designaron, la pisotearon y le burlaron su opinión, y la señora fue adjudicada y hoy presa por tráfico de droga. ¿Quién apadrinó eso? ¿Quién promovió la proclamación? ¿Quién lo patrocinó? Cuestionada en esa dimensión. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un problema sumamente grave, claro, frente al que la comunidad internacional tiene que estar atenta, y frente al hecho, además, de que hay que decirlo con todas sus letras, la droga es hoy un componente financiero de las campañas electorales en América Latina. Bueno, el componente nada más no es el financiamiento. Y ahora vamos para Colombia. Para Colombia, con las próximas elecciones, eso va a ser, el protagonista va a ser eso, lamentablemente. Bueno, se me acabó el tiempo, José Luis. Se me olvidó preguntar, no, tenemos que hacer otro programa sobre qué pasó con los números, ¿oíste? Porque me la debes. Bueno, es grave la situación, es muy delicada. Se congeló. Y yo sencillamente he cumplido con mi deber y estoy tranquilo con el deber de alertar al país, de alertar a la comunidad internacional y de alertar a los sectores democráticos de Venezuela y a los propios militares a que estén alerta, porque se avecinan, a mi juicio, crímenes selectivos y siembras y falsos positivos para inculpar gente en esto de meter y convertir todo esto en una podrida charca de descomposición e igualación de toda la sociedad. Bueno, eso termina en una guerra civil. Eso terminaría en una guerra civil. Gracias, José Luis Pirela. Vamos a despedirnos. Gracias a ti, Patricia. Un abrazo. Nos despedimos hasta mañana.